¿Quién le ofrecía plata para que deje a Alberto Fujimori? ¿Cómo responden ustedes al tema de estas críticas, denuncias que han tenido sobre el tema del manejo de cargos en salud y también el tema del el avance de la delincuencia en gobiernos regionales donde ustedes han manejado? Y el tema del partido, el hecho de ser parte de, para muchos, un pacto mafioso. ¿No creen ustedes que son parte del descrédito del Parlamento? Pues, a ver, si hablamos de ideología, vemos a, no sé... entiendo yo a APP en el centro y más veríamos a Helio Riera cerca a la derecha fujimorista, ¿o no? ¿O me equivoco? Qué buena pregunta. Yo al señor presidente Fujimori lo recuerdo, lo estimo, éramos grandes amigos. Nunca lo dejé, jamás. En una mesa muy similar llegaron a ofrecerme hasta dinero por dejarlo, jamás lo dejé, nunca lo negué. Y creo que parte de haber logrado el objetivo es que finalmente él creyó en su momento que a pesar que tenía 400 denuncias, ganando una por una se podía lograr el objetivo. Y considero que en ese momento se juntaron dos personas que estaban solas y querían hacer historia, como él lo decía, gracias a Hiro Fujimori, un gran amigo mío. Y se logró hacer historia en función a eso, ¿no? Pero yo estaba más inclinado lógicamente a él como amigo, como persona, más que lógicamente a un partido político, ¿no? ¿No se considera simpatizante fujimorista en todo caso? Miren, yo recuerdo mucho, y es parte de un libro que estoy trabajando, señor Fujimori, cuando tuvimos la oportunidad de defenderlo para el caso, querían llevarlo otra vez a la cárcel, si no me recuerdo, por el caso Pativilca. Claro, pero ya indultado. Ya indultado. Colegas de ustedes nos encontraron en RENIEC y le preguntaron, y él dijo, el fujimorismo y Fuerza Popular. Entonces, o sea, los separó. Él lo dijo, entonces... O sea, entendiendo que el fujimorismo es albertismo. Entendemos, ¿no? Entonces... Era Absalón Vázquez, por ejemplo, ¿no? Un gran amigo de él, ha estado luchando acérrimamente por su liberación, ¿no? Entonces ya ha estado, lógicamente, en renovación, ¿no? Ahora podría ser el accesitario de López Aliaga, ¿no? Entonces yo pero su corazoncito naranja de todas maneras en el Congreso. Definitivamente, ¿no? Pero yo me inclinaba más que todo a la ideología de... Esa admiración a Alberto Fujimori. Claro, siempre, no voy a negarlo a personas que sin duda alguna han confiado en mí y hemos trabajado en estos casos. Me llamó la atención que usted ha sido abogado no solamente de Alberto, sino de sus hijos, sí, salvo Keiko, ¿verdad? Yo soy abogado, no. ¿O de Keiko también? También, pero la señora Keiko le agradezco, y en su momento lo he hecho porque ella me dio la oportunidad de defender al partido político, a Fuerza Popular. Ok. ¿Y ella no lo llamó para este proyecto político? No, nunca tuve. O sea, nunca invitación de Fuerza Popular. Sí, de congresistas, pero no algo formal con respecto al tema del partido político. De quien sí tuve fue el señor Acuña, quien vino a buscarme a la oficina y me dejó este mensaje, ¿no? Helio. Claro, y eso lo convenció. Entonces ya llega un momento determinado en que uno ya quiere finalmente trascender en la historia, ¿no? Correcto. Antes de la pregunta de mis compañeros, pero para que no se me vaya la idea, no? porque me hizo ruido lo que dijo. ¿Quién le ofrecía plata para que deje a Alberto Fujimori? No puedes entrar en detalle, o sea, pero a ver, no me diga el detalle, no me diga el nombre, pero es un político. Se sorprenderían mucho, pero... O sea, pero hay, del mundo económico, mediático, pero ¿para qué? empresarial. O sea, ¿con qué objetivo? Al señor no lo querían en libertad, y él lo sabe. Pero batallamos con eso. Pero a ver, si tú no quieres a Alberto Fujimori, ¿te la vas a pasar dándole plata a todos sus abogados? No me hace... Señor Fujimori al final estuvo solo, ¿no? Con respecto a esta defensa. Ustedes pueden oficiar al INPE y ver cuántas personas han ingresado, qué abogados han ingresado. Pero yo considero que en el fondo, pues, gran parte de todo lo que se quería era que él no estuviera en libertad. O sea, en su momento incluso Keiko Fujimori estuvo en contra del indulto de Alberto Fujimori. Por ejemplo, por citar una persona que no estuvo de acuerdo en su momento con la libertad de Alberto Fujimori. Cada persona tendrá que dar cuenta finalmente a Dios en su momento de lo que ha hecho o no ha hecho. Yo al señor lo respeto, lo agradezco, es una gran persona que confió en mí, así como el señor Acuña, que vino a mi oficina y me dijo esto, ¿no? Tengo la oportunidad finalmente de darte esta chance para que hagas historia. ¿Quieres hacerlo o no? Claro que sí. Helio, como vocero de APP, ¿cómo responden ustedes al tema de estas críticas, denuncias que han tenido sobre el tema del manejo de cargos en salud y también el tema del el avance de la delincuencia en gobiernos regionales donde ustedes han manejado el gobierno? ¿Sí? Siempre ha sido el talón de Aquiles. Gracias por la pregunta. Esta fue formulada por muchos colegas de usted. Y yo he tenido una visión muy paralela a lo que se suele trasladar en las noticias, ¿no? Por un lado, el tema de los ministerios, por ejemplo, algo que es importante, esta noticia periodística que siempre se ventiló, pero a mí nadie me ha llegado a probar, por lo menos hasta el día de hoy, que el señor César Acuña designó a esta persona como cargo de directora regional en el ministerio. Nunca. ¿Para el partido? No, tampoco. Entonces, ahora, que se hayan sorprendido que existan militantes en un ministerio,
Sí, pues no, O pero... sea, es la familia de su nuera, ¿no? O sea, no Ahora, es que sea gente Y eso es lejana. importante porque, por ejemplo, yo lo que he sostenido ahí es que eso se tiene que comprobar y finalmente adecuar, y si hay un tipo de responsabilidad tendrán que asumirla. Pero hasta el día de hoy, luego de esta denuncia que fue muy importante, porque es importante que ustedes, que son los periodistas y comunicadores, investiguen, exista una condena, una prisión preventiva, algo. Bueno, entonces... claro que es importante tomarlo en cuenta porque cuando tú postulas a la política no puedes tener, lógicamente, este tipo de incidentes porque la ciudadanía no te va a creer. Y ha sido uno de los golpes que hemos tenido, ¿no? Más allá de demostrar que, obviamente, tengo que ratificar que la señorita Brunella Horna no tiene nada que ver en ese tema, y su familia tampoco, pero es un golpe político que evidentemente va a afectar a tu... Perdón, pero a su tu familia elección. no tiene relación con los proveedores de salud. Yo no puedo aseverar eso. Yo lo que tengo que... Pero lo está aseverando, es un ratito de ahí. yo lo que puedo aseverar es que finalmente no existe una condena, no existe un requerimiento formal de fiscalía, entonces... Bueno, usted es abogado, ya sabe que eso pues tarda mucho, ¿no? Pero hay que tomar decisiones pronto. O sea, es como que usted me diga, mire, ¿sabes qué? No hay ningún cuestionamiento de los congresistas de APP. ¿Hay cuestionamiento? Usted... Pero ellos, por ejemplo, los familiares de la señora Brunella Horna no forman parte, en este caso, del partido, ¿no? Entonces, mi crítica, recuerdo mucho que tuve un debate con unos colegas de ustedes, por ejemplo, con el señor Christian Hudwoker, ¿no? Oye, si vamos a criticar, entonces critiquemos al primo, la prima, a todo mundo, ¿no? Pero algo objetivo, ellos son militantes, están conmigo, ¿no? Entonces, claro que es importante. Se tiene Sin que duda, investigar. porque puede haber nepotismo, ¿no? Si no, no existiría la figura de Se tiene que nepotismo. investigar. Nivel de cercanía primario, digamos, ¿no? Y si hay responsabilidad, tendrán que ser sancionados como corresponde. Bueno, y no solamente, ya, saquemos el tema de salud. Y el tema del partido, el hecho de ser parte de, para muchos, un pacto mafioso, ¿no les hace ruido? ¿No creen ustedes que son parte del descrédito del Parlamento? Definitivamente estos congresistas o los últimos congresistas no han representado a la ciudadanía. Pues miren el nivel de aceptación que han tenido, ¿no? Y se lo han ganado a pulso, ¿no? Vuelvo a repetir, nosotros elegimos congresistas para que trabajen. Pero la virtualidad está todos los días, ¿no? ¿Qué leyes han promovido? Finalmente, ¿qué se ha buscado en beneficio de la ciudadanía? Nada, por eso es que... Usted siendo abogado con mayor razón lo entenderá. No, yo comprendo. Porque hay leyes que protegen al criminal. Yo comprendo finalmente... Y hay leyes que están ahorita que pueden proteger a un policía, a un militar abusivo. Yo comprendo finalmente de que la labor del congresista tiene que estar representada con su trabajo. Y desde que yo no veo a la persona que yo elijo Claro. trabajando, sino en su casa... Correcto. Y no se siente que defiendan al ciudadano, más bien defienden intereses, ¿no? O por lo menos si se va a promulgar una ley, tiene que darse un alcance nacional para explicar de qué es esta ley. Pero este tipo de trabajos que se realiza de manera virtual, vamos, estos bonos que cobran, no es correcto, pues uno llega al Estado pues para trabajar, ¿no? Yo propuse, recuerdo, como una alternativa para llegar al Congreso de la República, que todos los congresistas vengan y renunciemos pues a los bonos y aceptemos la mitad del sueldo. Porque si llegas al Estado es para qué, para servir, pues, ¿no? Supuestamente es su vocación de servicio, ¿no? Ya tienes un patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, ningún candidato se adhirió a eso, pero esperemos finalmente que puedan trabajar ahora, ¿no? Ustedes a nivel de partido han tenido mucho alcance regional y municipal, pero los resultados, digamos, que no han sido necesariamente los mejores. ¿Qué va a cambiar ahora para poder creer que sí van a lograr generar cambios? Mira, A nivel, por ejemplo, el tema de la delincuencia que te preguntaba hace un rato. políticamente Fuerza Popular se manejó muy bien porque recordemos que el fuerte de APP era el norte. Pero ¿dónde anunció finalmente la señora Fujimori su candidatura? En el norte. Entonces, estratégicamente manejaron muy bien porque quebraron el voto de APP y también de la derecha. Antes era el APRA, Entonces, ¿no? el APRA. Antes era el APRA, luego Entonces, APP, luego Fujimorismo. ha sido una estrategia política muy buena la que ha realizado y por eso es que ahora han logrado finalmente adjudicarse las elecciones. Tocan hacer muchos cambios, definitivamente políticos, de imagen, estructurales, administrativos, formación de jóvenes que estamos trabajando y eso va a demorar, pues calculo que por lo menos un año, ¿no? O sea, para estas elecciones que vienen en octubre, no. Definitivamente tenemos que dar la cara. Y van a presentar listas en el 30%. Yo ya la presenté, finalmente creo que de las 43. ¿Qué porcentaje más o menos? De las 43 distritos he presentado cerca de 36 o 37. Eso es en Lima. ¿Y a nivel nacional? No, solamente en Lima. Eso es lo que me han encargado a mí. Entonces, ahora APP a nivel nacional más o menos en un porcentaje, sí, más o menos que 40, 50 o más arriba. No, muy similar porque... Casi 90%, digamos. ¿Sabes por qué? Porque en realidad el hecho de que hayas perdido la inscripción también hace de que los candidatos que llegan contigo también se vayan, ¿no? Entonces es más complicado conseguir a alguien que te pueda representar y sobre todo leal. Entonces, pero tenemos que dar la batalla, no podemos salir al barco como hacen tal vez otros políticos que se escapan del partido. En su momento más complicado, ¿no? Ha pasado, ¿no? Con algunos candidatos y bueno, tenemos que finalmente batallar. Hay la sensación de que, bueno, en APP
viendo las circunstancias, la situación y cómo hoy en día el pueblo le da la espalda a los políticos. Es como que ya hay que participar porque tenemos que participar y vamos a ver qué pasa. Usted como ¿cuál es su visión de Lima? O sea, ¿por qué participa para ser alcalde? ¿Cuál es su idea? ¿Cuáles son si se logra sus programas, sus promesas? Si se logra oficializar esto, en principio tenemos que esperar el resultado del jurado. Pero vamos, de manera muy general, porque yo quiero ser respetuoso. Correcto, porque es precandidato, tiene una idea, ¿no? Preconcebida. De manera muy similar, de manera muy general, yo lo que podría decir es que ya los vecinos de Lima están cansados finalmente de que siempre sea lo mismo, ¿no? Esta municipalidad está embargada, no hay ningún cambio trascendental. Ustedes pasan por el centro de Lima y ¿qué es lo que ven? Carrozas, ven buses viejos. Concretamente, ¿qué se ve? El ATU, que vulnera los derechos, considero, de muchos ciudadanos. Y finalmente de que no hagan nada correcto con respecto a los ciudadanos, ¿no? Estos señores, seguro discreparemos o no, y ayer lo dije, que viven de la mamadera del Estado, pues deberían dar un paso al costado, deberían de jubilarse, ¿no? ¿Qué han hecho en sus municipalidades? Concretamente, ¿qué han hecho? No, yo formaba mi programa Techito, o sea, yo decía esto, ¿no? O sea, en su momento tú fuiste ministro y a mí me cobraban de mis impuestos, y porque tú has hecho tu trabajo, tengo que reconocerte, por Dios, es tu trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o no sé, otro tipo de escenarios. Te fuiste de viaje a Estados Unidos y te llevaste 50.000, 30.000 y no lo declaraste. ¿A quién quieres engañar? Entonces, ¿a quién quieres engañar? Por Dios. Entonces, ¿cometiste un delito o no lo cometiste? Y así quieren llegar a la calidad. O sea, en alusión a los candidatos Bruce y Allison, está claro, ¿no? Ya, yo creo ¿Y qué nos puede decir de López Aliaga? Que aparentemente, porque por ahí un candidato, no recuerdo quién, dijo, bueno, si la ley lo permite, o sea, mójate, ¿no? Pero no, a mí me parece una bajeza, porque mira, tuvimos la oportunidad de adherirnos a lo que dijo Bellido, que me parecía que es legal, pero no es ético. Este señor dice primero, ahí está grabado, ¿no? No voy a renunciar, renuncia. Luego dice, no voy a apoyar a Keiko Fujimori, ¿no? Yo no digo que esté mala, ojo, que esté bien, pero ¿a qué hablas si vas a hacer otra cosa, ¿no? Luego dice, no voy a postular a la alcaldía, y ahora sí postula como teniente, porque se entiende, vamos, la gente no es tonta, pues, ¿no? Finalmente la persona que está arriba en su momento va a declinar y él va a llegar. Helio, pero no hizo la misma cuña, creo, en un momento con el gobierno regional, que también creo que renunció. Que no iba a renunciar y que luego postuló a la presidencia jugada, del Perú. Que quejas de ellos, pero en el caso del líder de tu partido, al que tú consideras que es un buen líder, también hizo algo parecido. Yo he marcado finalmente un punto de reflexión con respecto al partido. Y va a ser un cambio radical con respecto a todas las decisiones que se están tomando. Y yo tengo que ser responsable con respecto a ello. Mídame en función a lo que yo haga. Porque ya el pasado no lo puedo cambiar. Pero el presente sí lo puedo cambiar. Pero sigue siendo César Acuña el líder fundador del partido. El señor César Acuña siempre será el líder fundador e histórico del partido. Pero ¿Y ya... cuándo el mea culpa de todas estas cosas que estamos mencionando? Otra de ellas, el apoyo a Dina Boluarte, ¿no? El haber sido un aliado visible de Boluarte, el no haber tenido una posición cuando se cobraron vidas de personas en protestas cuya responsable política eran el Consejo de Ministros y la propia señora Boluarte, y donde APP tuvo una actuación bastante blanda respecto del gobierno de Boluarte, sin mencionar las otras cosas como el caso Rolex y otros casos de corrupción, presunta corrupción de la expresidenta. Pero es que finalmente no solamente ha sido APP, no, fueron los partidos políticos. Les vuelvo a recordar lo que Pero dijo... Boluarte le dijo, pues usted es el papá y yo la mamá, era como uno de los aliados más visibles de Dina, ¿no? Lo que dijo el presidente Fujimori afuera de la Reniego, la zona fue el fujimorismo y Fuerza Popular van a respaldar a Dina Boluarte hasta que acabe su gobierno. Entonces, bajo esa premisa, finalmente todos los partidos políticos Pero Keiko fue más mosca, pues, ¿no? No se visibilizaba tanto como aliada de Boluarte cuando César Acuña mucho más. No, yo lo que voy es que finalmente esto depende de la ciudadanía. Si la ciudadanía elige un partido político, bueno, en realidad está representado finalmente por el partido político, ¿no? Y en el caso en concreto, si la señora Dina Boluarte ha cometido un delito, como se está investigando en este momento, tendrá que ser sancionada, como entiendo está pasando con uno de los casos, ¿no? Ahora, la justicia va a llegar. Yo sé que ya no está muy de moda preguntar sobre temas ideológicos, más de fondo, cuáles son sus posturas, pero sí creo que es importante porque por aquí mencionaban APP, un partido de centro, yo lo veo más como un partido de centro derecha, digamos, o un partido de personas pragmáticas que no quieren posicionarse ideológicamente mucho. Usted ha sido abogado del presidente de Alberto Fujimori, y entonces en ese cuadrante entiendo que las sentencias de Alberto Fujimori para usted
no eran correctas, no fue sentenciado por corrupción y por graves violaciones de derechos humanos de manera correcta, o sí. ¿Cuál es su postura respecto de esos temas? Porque entiendo que APP, mencionando lo de Boluarte, no le parecen tan relevantes estos temas de graves violaciones de derechos humanos y casos de corrupción como los que tenía Boluarte, y en el caso de usted, para que decía que le mencionó usted, los de el señor Fujimori. Yo, antes de traer ese punto, solo para cerrar la idea, por eso yo considero que estos candidatos que postulan y dicen A y hacen B no sirven, deberían de jubilarse. Mi mensaje: deberían de jubilarse y dedicarse a trabajar y hacer nivel empresarial, porque, vamos, ustedes lo saben, yo lo sé, hacer empresa, pagar luz, agua, empleados, el equipo que ustedes tienen acá cuesta, pues. Entonces que ya les toque trabajar, que hagan lo correcto, como yo lo hago y como ustedes lo hacen, ¿no? Entonces, yo considero que es un momento para que jóvenes profesionales, tal vez no de Elio Riera, pero por lo menos jóvenes profesionales que no tengan la intención de llegar de la mamadera del Estado, pues trabajen, ¿no? Fiscalizando y como corresponde. Sí, sus convicciones. Claro, en realidad es lo que yo considero. Ahora, con respecto a lo del señor presidente, yo llego porque la misión que tuve fue de lograr viabilizar la excarcelación del señor presidente en función de un habeas corpus, porque se le había otorgado un indulto humanitario, el cual fue inaplicado por un juez. Y finalmente el Tribunal Constitucional nos dijo: el juez no puede inaplicarlo. Claro, yo le preguntaba porque usted decía que lo admira, que le tiene mucho respeto a una persona que fue sentenciada por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos. Por eso era mi pregunta. Yo no he criticado el tema los temas de corrupción porque eran cosas juzgadas. Lo que sí recuerdo con el señor presidente en su momento, esto le cuento como anécdota, presidente, ¿por qué en su momento usted aceptó esos temas de corrupción? Porque el abogado, no voy a dar nombres, me dijo que era lo mejor. Bueno, él en su momento quiso, no voy a negar que en su momento quiso pelearlo, pero ya por temas de tiempo y esta enfermedad no se pudo. Las graves violaciones de derechos humanos veo que no son relevantes. No, claro que sí, eso fue debatido, cuestionado finalmente, daría mucho para hablar. ¿Por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, yo como limeña, ya ni como periodista, como ciudadana, quisiera saber si el que quiere postular para alcalde de Lima es una persona comprometida con el respeto de los derechos humanos, es una persona que repudia la corrupción y lo hace tanto en su discurso como en su ejercicio profesional. Yo repudio la corrupción. En realidad, yo trabajo hace 21 años haciendo empresa. Cuestan, ¿verdad? Yo sé lo que cuesta: luz, agua, planillas, Pero ¿cómo puede repudiar la corrupción y defender a corruptos? Pero, sí, por ahí va. ¿A qué corrupto defendió? Bueno, Andrés Hurtado Chibolín está preso, ¿no? Sí, está preso. ¿Cuál es la sentencia de corrupción que tiene? Bueno, todavía. Todavía. Entonces no podemos decir que es corrupto. Ustedes... pero si vamos a esperar la sentencia para... Pero es lo correcto. Ustedes y yo vivimos bajo un régimen legal que es la Constitución, y uno no puede ser declarado culpable si no tiene sentencia. Pero uno puede elegir sus casos también. De repente yo pero como... la línea es delgada, ¿no? Digo, en esos casos prefiero no meterme. O sea, que todos merecen igual defender, o sea, quien sea. Así sea un asesino, hasta que lo sentencien. Así como el médico, los abogados tenemos que defender, porque es nuestro trabajo finalmente defender derechos. Y el señor no ha sido condenado por ser corrupto. Ese es un error, lamentablemente, de prensa. Claro, pero en el caso Linares, ¿no se falsificó un documento? Bueno, tendrá que en su momento ser sometido pues al Poder Judicial, pero al momento del día de hoy la señorita Linares no tiene ningún tipo de sentencia. Es más... Por eso le digo, entonces usted puede defender a cualquier persona. Es que no solamente yo, cualquier abogado tiene que defender los derechos de un cliente que llega finalmente para pedir auxilio legal, así como un médico. Un médico no va a decir: no defiendo a esta persona porque es un delincuente o no delincuente, está siendo procesado. Es nuestra obligación como profesional y es lo correcto, defender derechos de una forma correcta y ética y siempre bajo el principio de legalidad. Y con respecto a la violación de derechos humanos, obviamente el señor presidente salió y dijo: yo reconozco que aquí se vulneraron los derechos de lamentablemente humildes campesinos que nada tuvieron que ver. Y él dijo claramente y condenó lo que habían hecho con respecto a los señores de Grupo Colina, que en su momento ratificaron quienes habían cometido los delitos. A los cuales, claro, un caso que ya pasó, pero y están bien condenados. Y en el caso de Boluarte, de las personas en protesta, en ese caso tampoco se escuchó la voz de APP. La suya, no lo recuerdo, quizás me ha pasado esa declaración. Claro que sí, salimos como APP indicando que esto se tiene que investigar y ya existe un proceso a nivel de Fiscalía de la Nación con respecto a ese tema, y oportunamente tendrá que existir una condena porque está muy avanzado ese caso. Claro, en el Congreso más bien no ha habido esa actitud de abrir las puertas para que se pueda investigar a Boluarte, ¿no? Ahí es donde se ve una... Entonces lo que tenemos que hacer es elegir bien a los congresistas. Porque entendería que lo lógico es que el Congreso simplemente diga: sí, investiguen a los funcionarios. Coincido totalmente contigo. Y si no, por lo menos que se haga transparencia a qué congresistas no están omitiendo ese tipo de denuncias, no están trabajando. Eso es lo que coincido contigo, y deberíamos también la prensa trabajar en ello, ¿no? Ahora, ¿usted ya dejó los expedientes y la defensa legal para la política o está dobleteando, digamos? No, yo lidero, pues considero un talentoso grupo humano de profesionales
Y en su momento, si esto se logra oficializar, tendremos, como señala la ley, suspenderlo y hacer campaña como corresponde. Encantado de debatir con estos señores. Sería muy importante ver qué han hecho por el Estado. O sea, por el momento, en su rato libre se está haciendo Lo que pasa es que yo no puedo pronunciarme, tú sabes, porque hay un pronunciamiento de la entidad estatal. Si se logra oficializar esto... me refiero en general, en su rol No, de yo soy- vocero de APP. Sí, ¿Le yo- dedica el 100% de su tiempo a eso? No, ¿O sigue, sigue viviendo de la defensa legal? Yo soy abogado y a la vez lidero la estructura, este cambio de estructura del partido político, y espero finalmente materializarlo a fin de año o en 6 meses como me he puesto con Está bueno porque recibe un sueldo de APP, me imagino. No, ha sido de honorem. No como abogado, no, honorem. No. Yo la estructura que he hecho política es por el compromiso con cerca de 600 y pico jóvenes que me han pedido hacer este cambio, ¿no? Y- Ok, pero usted sigue recibiendo otras causas, ¿a eso me refiero? Claro, yo ya felizmente no está 100% con alianza del progreso. con la bendición de Dios hay trabajo. Cuando uno hace las cosas bien, ustedes saben, finalmente tenemos trabajo. Si Eso le hay que aceptan la agradecer. candidatura para alcalde de Lima, lo veremos, me imagino, dando entrevistas. ¿Irá de repente al podcast del señor José Domingo Pérez? No tengo ningún temor de ser entrevistado por ninguna persona mientras que podamos hacer lo correcto, incluso debatir con los señores que postulan, ¿no? Porque finalmente la ciudadanía lo que tiene que tener es razones informadas para poder elegir. No sea Elio Riera, el señor Bruce, quien fuese, finalmente elegir a la persona adecuada y que puedan promover cosas ciertas, pues ya estamos cansados finalmente que nos pasen, ¿no? En todo sentido, ¿no? Ahora, sería como un debate de showcero, ¿no? ¿Usted se considera showcero? No. ¿Dar show? Y creo que Como usted tiene su productora podcast me también. imaginé ese show Sí, bacán, sí, sí, sí. bacán. Yo por lo menos no tengo ningún reparo en debatir con ellos, porque sé finalmente que si a mí me voltean no encuentran nada. No me van a encontrar Claro. que me dio de viaje con $30,000, no me van a encontrar disparándole a mis empleados, o sea, vamos, o sea, yo lo que quiero es que si llego al Estado es trabajar. Y lo primero que voy a proponer con ellos es renuncien a su sueldo porque tenemos que trabajar. Y si finalmente, Claro, pero reconoce ¿no? usted que quizá por los casos, porque son mediáticos, es como que usted se ha vuelto mediático también, ¿no? Le agradezco finalmente a todas las personas que llegan. Ayer he tenido que atender clientes hasta las 10, 11 de la noche y es porque uno defiende derechos. Y las personas que llegan tenemos que darnos el 100%. Claro, si eso son puede ser mediáticos, como publicidad gratuita, si son ¿no? mediáticos o no, porque hay que hacer defensa mediática. No Claro. es fácil. A ver, Tal cual. es complicado a veces hacer defensa mediática, pero considero que soy un profesional que está abocado y yo tengo que hacer lo correcto. Gracias, Elio Herrera. Muy Les amable. agradezco la Muchas gentileza, gracias, muchos buen día. éxitos en su programa, siempre lo sigo. Muchas bendiciones. Gracias, muy amable.